Son las 12:21 y vamos a conversar en esta parte del programa con Antonio de la Cruz. Antonio, tenemos el panorama latinoamericano bien complicado y tenemos una situación muy sui generis en Venezuela con unos ascensos militares que no habíamos visto antes, con un ministro de la Defensa que hace un desfile, después termina él llevando el desfile, los desfiles se retrasan, hay mucho ruido sobre todo este ámbito militar y después se nos presenta este horrible asesinato del presidente de Haití y tenemos el continente complicado y unos Estados Unidos hasta ahora no muy claros por dónde van los tiros. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde estamos parados, Antonio de la Cruz? ¿Qué podemos esperar? Y gracias por concedernos esta entrevista. Gracias, Leopoldo, por la invitación. Vamos a ver, el continente sigue muy convulsionado dentro de ese desarrollo que ha venido sucediendo a lo largo del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, buscando cómo insertarse en estos gobiernos y estos países. Entonces, tendríamos que estar evaluando el avance de esa fuerza y cómo desde Venezuela es una fuente importante para alimentar desde el punto de vista financiero y de apoyo por la corporación criminal que existe en el país. Entonces, cuando vemos esto y podemos ver qué es lo que pasa en Estados Unidos busca una solución diplomática, electoral, lo ha dicho hasta el cansancio, que sea una elección libre y justa en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Que incluye la presidencial, no solamente diputados. Sí, incluye la presidencial, pero no se dice la secuencia. Claro que incluye la presidencial. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela, esa corporación criminal transnacional ha venido teniendo algunas consecuencias por las alianzas con los grupos irregulares del ELN y la FARC. En el primer caso, recordemos, si nos vamos a hace 2 años, los militares que fueron emboscados y muertos en el estado Bolívar. Y allí básicamente no hubo mucha consecuencia porque Maduro tomó una decisión, o el ministro de la Defensa, y los militares fueron de ese grupo ascendido. Después, el año pasado fue en el estado Zulia, también hubo un acto también donde hubo unas explosiones de granada y también ocurrió. Pero el elemento que rebosa todo esto es Apure. En Apure, al tomar parte por la segunda Marquetalia en el enfrentamiento con el Frente Décimo de la FARC, comandada por Gentil Duarte, allí realmente sí empieza a tener una consecuencia interna dentro de la Fuerza Armada, sobre todo el Ejército, porque Maduro en ningún momento se ha pronunciado ni se pronunció con las caídas de más de 20 militares en ese momento. Y los 8 que fueron liberados por una negociación y no rescatados, apenas lo recibió en ese momento el ministro de la Defensa. Maduro no los recibió, ni los ascendió, ni hizo lo que hizo con lo que pasó en el estado Bolívar, ni lo que pasó en el estado Zulia. Entonces vemos que Maduro empieza a aislarse desde el punto de vista militar y esa imagen que le maneja, que es manejada a través del ministro de la Defensa, porque Maduro nunca ha tenido una buena relación con el sector militar, sino que es a través de Padrino López, y por eso Padrino tiene tanto tiempo en el Ministerio de la Defensa, porque no tiene a alguien que le pueda hacer ese labor. ¿Y el factor Diosdado Cabello cómo queda aquí? Recordemos que él buscó tener esa posición y Maduro, en ese temor, con esa promoción que le tocaba ocupar, recordemos que los pasó a retiro en el momento que cumplieron, y ahí Diosdado Cabello perdió ese poder de influencia. Sin embargo, en esta promoción que ascienden a generales de división, es la promoción general Antonio José de Sucre II, que es compañero, son compañeros de su hermano menor, de José David Cabello, o sea que vuelven a tener dentro de la estructura militar un posicionamiento los Cabellos, ¿no? Porque todos los que conocen esas relaciones dicen que ellos cultivan y desarrollan
relaciones para poder después ir avanzando. Entonces vemos que de esos 32 generales que fueron ascendidos este 5 de julio, son de la promoción de José David Cabello. Entonces van a tener un peso específico y aquí va a tener que ver cómo Maduro manejar esa relación. Pero es interesante que los hechos, todos estos hechos que hemos estado narrando, se creó espontáneamente un movimiento interno contra Maduro dentro del ejército que se llama Libertad de Apure. Y eso es lo que lo ha tenido muy nervioso porque no saben dónde está y dónde se encuentra y no ha participado en dos eventos tan importantes como fueron los 200 años de la batalla de Carabobo y los 210 años de la declaración. O sea, la razón de la ausencia en los desfiles obedece a la creación de ese grupo en el seno del ejército. Correcto, porque no saben dónde están, quiénes están y tienen mucho temor, tienen miedo de atentados, tienen miedo. Maduro en ese sentido lo que hace son actos controlados y si vemos de lo que hizo el 5 de julio, ¿verdad? Fue básicamente, al cuartel, habló y dijo, pero no colocó ni siquiera los grados de ascenso a los generales de división, ¿no? Que ascendían de brigada a división, ni los que ascendían de coroneles a generales de brigada. O sea, él realmente lo que ha hecho con la fuerza, con los militares, es realmente ha creado un ambiente negativo, porque en el caso de la batalla de Carabobo hubo 19 prácticas por parte del ejército para lucirse en ese acto. Y Maduro como comandante en jefe no asistió, lo que sintieron fue un desaire. Y en el 5 de julio también. Por eso digo que ya Padrino López no tiene esa capacidad de poder seguir haciendo esos controles de daño con la parte militar. Y eso que... Y esa parte militar, digamos, como crítica, ¿quién la controla? ¿Es un grupo entre ellos formado? No se sabe, la información que manejo en esos ciudadanos todavía se conoce, porque como hay tanta represión y tanta escucha por parte de la inteligencia cubana, no se conoce nada en términos, pero sí se sabe que existe ese movimiento y que están dispuestos a desobedecer alguna orden en el futuro, en una orden que Maduro dé en contra de lo que establece la Constitución. Un poco lo que le ocurrió a Chávez en el 11 de abril, que él da la orden de que salgan los tanques con el plan Ávila y no fue acatada. Eso. No es que estamos viendo un escenario que pudiese haber de confrontación, pero sí en los escenarios que se pudiesen dar donde jueguen las Fuerzas Armadas un rol, como por ejemplo un plan República o represiones, ¿verdad? Posiblemente no acojan esa directriz. Y ahí es donde está realmente lo que está ocurriendo en el seno de la Fuerza Armada. Mientras esto está ocurriendo en el seno de las Fuerzas Armadas, mientras hay este descontento en la población venezolana, ¿cómo ves el mundo político? En el mundo político en Venezuela estamos, como usted conoce, todo lo que está encauzado hacia la negociación con el mecanismo de Noruega, donde realmente debería iniciarse a finales de este mes, donde Jorge Rodríguez quería que se arrancara en septiembre, pero están haciendo todo el esfuerzo que sea a finales de este mes, para poder empezar a buscar una solución política a la crisis venezolana en ese sentido. En el caso de interno del chavismo, recordemos que las elecciones primarias que estuvieron para los candidatos, dejó mucha secuela porque hubo un abuso por parte de las autoridades donde no permitieron que se diesen las posibilidades de los candidatos naturales que pudiesen tener una opción. Entonces, hay una situación interna dentro del PSUV que va a resolver el 8 de agosto con los candidatos para las regionales y las municipales, donde va a dejar seguro una secuela y genera una situación difícil para los liderazgos que van a ser impuestos tanto por Maduro como por Cabello en esas listas. Y tenemos ese grupo también de chavismo disidente que ha venido trabajando ya con cierto tiempo, donde están planteando que hay que son exministros, son esos alcaldes, dirigentes,
¿verdad?, que trabajaron con Chávez y que se sienten identificados, que han venido señalando y que están planteando directamente que tiene que haber un referendo revocatorio el próximo año para la presidencia de Maduro. Entonces, si uno ve el tablero, uno puede estar viendo una negociación que va a llevar seguro podría llevar a unas elecciones. Esas elecciones podrían tener unas consecuencias de pérdida en términos de espacios políticos al PSUV, porque ahí básicamente la manera como Diosdado pasó y hizo los cortes para los candidatos es que si esa elección es la que inicia los procesos electorales en Venezuela, ellos tienen que ocupar los espacios regionales porque en un futuro no se sienten seguros que puedan controlar el poder ejecutivo. Lo pudiesen perder en un escenario de un referendo revocatorio y una posterior elección. Entonces, poderse atrincherar en esos espacios locales regionales para poder seguir con los negocios porque se decide a nivel local. Entonces, por eso que buscan gente de máxima confianza en esas posiciones. Entonces, vemos en un escenario político donde no pareciera que estuviesen ocurriendo grandes cosas desde la superficie, pero las aguas subterráneas son profundas. Tengo que hacer una breve pausa, pero pudiera ocurrir algo que se llama el pacto de segundas intenciones, donde grupos opuestos, con intereses opuestos, coinciden en un momento determinado en una acción política. Esa acción política es fracturar esta especie de status quo y desembocar en una elección bajo el apoyo de organismos internacionales, pero digo elecciones de verdad, con un Consejo Nacional Electoral independiente, con un registro electoral. ¿Pudiera ocurrir que se encamine el país hacia eso o por el contrario que haga a lo cubano y se cierre más la dictadura? ¿Cuál de esas dos posibilidades son la más certera que pudiera ocurrir? Breve pausa, Antonio de la Cruz al regreso. (12:36) hay una consideración en el tiempo por venir. Antonio de la Cruz tiene la palabra. Bueno, de los dos escenarios planteados, si hay un acuerdo de esos internos que pueden surgir, hay que agregarle un factor externo que podría acelerar lo que es la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, CAM, que tendría que dar una respuesta para el 23 de julio. Si abre la investigación, definitivamente a Maduro eso le acelera los tiempos, porque todo lo que uno conoce o escucha de esa posibilidad va a tener la investigación de los que estaban en la línea de mando, y Maduro aparece en esa lista de mando que dio órdenes directas para la violación de los derechos humanos. Entonces, allí eso generaría, y con lo que estamos viendo en la parte militar del malestar, eso podría generar fuerzas internas que lleguen a coincidir a buscar una salida a la situación de Venezuela. En el caso de ir a lo cubano, cada vez pareciera que el costo de seguir en ese camino, por lo que estamos conversando, es más alto, es más represión, es mucho más tener que ir y apoyarse en las FAES, en los cuerpos represivos. Ahora, después de lo que vimos en los organismos internacionales con relación a las FAES, a los cuerpos represivos, ¿es posible para el régimen de Maduro aumentar la represión? Si se quiere sostener a la cubana, estamos hablando de ese escenario. Si no, claro que no, porque si hay un pronunciamiento del fiscal, sigue siendo casos que él va a tener en contra para la investigación que se inicia. Y por el contrario, más bien pudiera precipitar una salida de orden judicial internacional.
el Estatuto de Roma, correcto. Eso podría permitir, por eso cuando vemos este malestar dentro de las Fuerzas Armadas, no le ayuda para mantener la estabilidad Maduro en el poder en estas circunstancias que estamos evaluando. O sea, yo creo que Maduro está entrando en un momento donde él va a tener que evaluar muy bien cómo se sostiene en el poder, porque de otra manera va a poder venir la justicia internacional y empezar a presionar. Y ahí un hombre como Borrell no va a poder tener los argumentos que maneja hoy, que trata de salvarlo y de lavarle la cara. Si a eso le suma la decisión adoptada el día de ayer por la Asamblea Nacional de legislar hacia atrás para dejar sin efecto lo que realizó la Asamblea Nacional anterior, es como complicada la situación, ¿no? Porque le está dando una retroactividad a la ley que en derecho internacional no tiene cabida, ¿no? Es correcto, no, ese acto de Jorge Rodríguez o de la Asamblea de Maduro ayer, buscando invalidar los actos de la Asamblea elegida legítimamente de 2015 y reconocida por los 50 países, va a tener una respuesta seguro por parte de estos países, estos gobiernos democráticos, que sigue enredando la situación para una salida de Maduro dentro de lo que estamos evaluando. Permíteme un momentico, Antonio, le doy una noticia de Reuters. La primera dama de Haití está en estado crítico y fue evacuada para atenderla en Miami. Ese es el último minuto que tenemos. Continúo con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, diera la circunstancia, pareciera ser que los hechos, la situación por la cual está girando el mundo, el margen de maniobra para Maduro se reduce, independientemente de las acciones que haga la oposición política. Mi pregunta, ¿la oposición política tendrá la generosidad, la amplitud y la visión para dejar a un lado sus intereses personales y jugar a Venezuela? ¿Cuál es tu apreciación? En este momento que están observando los mismos hechos que todos estamos viendo que está pasando en Venezuela, el país, el bien común está por encima y para buscar una solución que es la que se ha querido para salir de la crisis que atraviesa Venezuela, es otra vez una gran oportunidad que se presenta en este momento. Desaprovecharlo sería volver a alejar la posibilidad de resolver la crisis en Venezuela por lo menos 3 años más, porque sería hasta la elección presidencial del 24, algo que costaría mucho y generaría mucho, porque eso generaría más éxodo de los venezolanos, generaría una serie de consecuencias que no creo que podríamos sostenernos como masa crítica de campo. Entonces yo pienso... Porque lo que yo he visto, lo que yo he escuchado de declaraciones son declaraciones de sobrevivencia política. Es decir, no nos podemos desaparecer, debemos competir, estar aquí, etcétera. Es sobrevivencia política, no es un desarrollo político por el tiempo por venir. Eso es lo que yo veo como falta de grandeza en la visión y más un poco la correa de sobrevivencia, como bueno, es la única forma que tenemos de sobrevivir. O sea, me adapto para poder sobrevivir. Exactamente. No juego a ser el más fuerte, porque según la ley de Darwin, sobrevive el más fuerte, ¿verdad? O te adaptas para poder sobrevivir. Yo creo que en este momento, como lo ha señalado, lo que está ocurriendo en términos globales, geopolíticos, Maduro tiene cada vez menos capacidad de maniobra para poder manejar la situación del país. Y creo que así como lo estamos viendo varios de nosotros y mucha gente, es una gran oportunidad de poder buscar y salir de la crisis que atraviesa Venezuela políticamente. Yo pienso que estamos en un momento en que deberíamos sobrepasar esas barreras de creer que tenemos que adaptarnos y asumir el liderazgo de lo que nos demanda la situación venezolana. ¿Se pudiera producir un pronunciamiento militar?
la información que manejo hasta ahora, ellos lo que quieren es que se maneje la Constitución, es lo que buscan, y por eso hay que manejarla muy bien y hay que sacarle punta a este hecho de desconocer los 5 años anteriores dentro de ese malestar que hay para mostrar cómo realmente la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez y de Maduro no tienen la legitimidad de poder seguir conduciendo el país en términos legislativos, porque realmente esto sigue generando consecuencias, porque lo que se quiere en la parte militar es que se dé la solución dentro de la Constitución del 91, de 1991. Entonces yo creo que aquí lo que hay es que crear los vasos comunicantes y que se dé ese acuerdo para poder salir de una situación que ha sido muy difícil en los últimos 22 años. Finalmente, la detención de Tarazona, su hermano y la tercera persona que no recuerdo el nombre, fue un craso error, ¿no? Esta semana. Sí, porque desnudó dentro de lo que pasa en Colombia con el ataque al helicóptero del presidente Duque y el magnicidio contra el presidente, el intento de magnicidio contra el presidente Duque, y la relación que muestra la foto de la vinculación directa del régimen de Maduro con el ELN y con elementos insurreccionales, es lo que realmente generó esa detención, porque demostró de una manera clara y transparente, como son los hechos, de que el vínculo directo entre la FARC y los elementos irregulares del ELN con el régimen Maduro es un hecho, no es una hipótesis, es un hecho. Antonio de la Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado en el mediodía de hoy. Gracias, Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trend. Hacemos una breve pausa cuando son las 12:46 y seguimos con ustedes.